Realmente la propiedad horizontal es uno de los derechos, para mí, hasta ahora, hasta esta reciente modificación en nuestro sistema jurídico, siempre me ha parecido el derecho real más atractivo para estudiar, porque es el derecho real más complejo. O sea, no hay ningún otro derecho real en el que haya tal entrecruzamiento entre facultades de cada uno de los participantes en esa estructura que es la propiedad horizontal, y además no hay ningún derecho real en el cual haya el surgimiento de una persona jurídica como es el consorcio. Ahora ya, indiscutiblemente, porque así lo consagra el nuevo Código Civil y Comercial, tanto cuando trata persona jurídica como en la parte de propiedad horizontal, ahora indiscutiblemente una persona jurídica de derecho privado. Aquella discusión que existía, que en algún momento agitó espasmódicamente, digo yo, porque hubo momentos en los cuales todo el mundo estaba de acuerdo, después ante algún fallo cimbró la doctrina y la jurisprudencia y luego se volvió a sedimentar la idea de que era persona jurídica. Bueno, eso está ya fijado ahora en el nuevo código y realmente eso le da a este derecho real una complejidad muy atractiva para el estudio, sumamente atractiva. Por ello, vale detenerse en él. Tratarlo todo es muy extenso. Nosotros hemos hecho algunos cursos para abogados sobre propiedad horizontal que yo he dirigido y nos ha llevado 15 horas de cátedra y no las hemos podido, 15 horas reloj, y no las hemos podido agotar al tema, digamos, para que uno tenga dimensión de lo que se trata. Pero en fin, lo que interesa ahora sobre todo de abordar es algunas diferencias también entre el nuevo régimen del Código Civil y Comercial y el que teníamos antes. Y digo esto por lo siguiente. Lo primero que hay que ubicarse en propiedad horizontal ahora es que la 13.512 está derogada y con ella están derogados todos los decretos reglamentarios que había en el orden nacional y en el orden provincial. A partir del 1 de agosto, el tema de la propiedad horizontal está regulado en los artículos 2037 a 2073 del nuevo Código Civil y Comercial. Esa es la normativa con la que nos tenemos que manejar. Obviamente no escapa a ustedes que esto dicho así parece de una simpleza notable, que se complica mucho en lo que es la aplicación de la ley nueva, del régimen nuevo de propiedad horizontal, a toda la propiedad horizontal preexistente, con sus reglamentos de propiedad horizontal y con sus planos hechos bajo el amparo de una normativa diferente. Eso genera va a generar una gran cantidad de conflictos porque que no están todavía demasiado considerados en los abordajes doctrinarios que se han hecho hasta ahora, porque si bien en principio y por el artículo 7 uno diría alegremente, podríamos calificar, bueno, ¿qué tal? La nueva ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas preexistentes y por lo tanto de aplicación inmediata, no escapa a la comprensión de ustedes que esta nueva normativa puede afectar derechos de propiedad de los consorcistas. Y allí el problema de la aplicación de la ley nueva es muy grave, porque el mismo artículo 7, repitiendo en esto el artículo 3 del viejo del Código Civil derogado, señalaba que la ley nueva se aplica, pero no tiene efecto retroactivo, y si tuviera efecto retroactivo en algún caso, nunca puede afectar garantías constitucionales, es decir, los derechos adquiridos, incorporados al derecho de propiedad, en un sentido genérico, bajo el régimen anterior. Y esto va a traer una gran cantidad de problemas en la propiedad horizontal. ¿Cómo enfoca el nuevo Código Civil y Comercial la propiedad horizontal? Desde ya terminológicamente ha adoptado esta denominación. Ustedes saben que en propiedad horizontal ha habido, nosotros en un trabajo que fue el comentario íntegro de la ley de propiedad horizontal que hicimos para el Código Civil dirigido por el doctor Boeres, que se publicó, enumeramos largamente más de 20 denominaciones distintas de la propiedad horizontal. Y esta misma denominación de propiedad horizontal ha tenido distintos embates y críticas doctrinarias. El Código Civil y Comercial lo ha adoptado. A mí personalmente me parece que ha sido adecuado. ¿Por qué? Porque no hay denominación que sea perfecta, salvo para el autor, para quien la propone. Ese está enamorado de la denominación y entonces le parece maravillosa. Pero fuera de eso, toda denominación es pasible de alguna crítica. Y la gran ventaja que tiene la propiedad horizontal es que es la más difundida. Cuando uno dice propiedad horizontal,
Todo el mundo sabe de qué está hablando, no solo el ámbito profesional, sino el ámbito del hombre común. Y ese es el sentido del lenguaje, poder comunicar claramente la idea. Por eso parece acertado que se haya elegido esta denominación. Trae un concepto de la propiedad horizontal, algo que no existía legalmente en nuestro derecho, y es el artículo 2037, que dice: la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, gozo y disposición material y jurídica que se ejerzan sobre partes privativas y partes comunes de un edificio de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Ese es el concepto. Lo que luego dice ya no integra el concepto, es una característica del derecho. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. El concepto en sí no trae ninguna novedad, es un concepto perfectamente aceptable, marca que es un derecho real, que obviamente lo es, sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso y goce. Y ahí, si uno lo compara, se parece mucho al concepto que da el Código Civil y Comercial sobre el dominio. Pero enseguida viene el ajuste necesario para este derecho tan limitado respecto al dominio, porque dice: de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Es decir, y ahí aparece la gran diferencia con el dominio. Esa gran diferencia que lleva a decir, yo creo que adecuadamente, como una expresión para comprender la cuestión, que así como en el derecho real de dominio todo lo que no le está prohibido al titular le está permitido, en el derecho de la propiedad horizontal es casi a la inversa. Todo aquello que no tiene alguna habilitación expresa o tácita, casi uno debe pensar que está limitado, ¿no? Ese es el gran contraste, más allá de estas similitudes. Un contraste que, debe decirse, no ha sido suficientemente comprendido. Es decir, el tema que vamos a tratar, sobre el cual después de esta breve introducción nos vamos a dedicar, que es las modificaciones en las partes comunes y todos los conflictos que ellas generan, es un poco una de las demostraciones de que aquella ley 13.512, esquelética, breve, hoy nos parece absolutamente insuficiente, pero que fue tan fantástica en cuanto a lo que produjo, que fue la posibilidad de que la propiedad horizontal se aplicara en la República Argentina, propiedad horizontal prohibida en la Argentina. Todos ustedes saben que una rareza del Código Civil de Vélez, única en ese momento en el derecho comparado, fue prohibir el derecho real de propiedad horizontal. A prohibir, hasta que sale esta ley en 1948. Y razones había, ¿no? Que no son en realidad las que Vélez expresa en la nota. Vélez expresa en la nota que las razones tienen que ver con la proliferación de pleitos que trae la propiedad horizontal. En realidad la razón es una razón de concepción política. Vélez no era solamente un hombre versado y mucho en derecho, sino que fue un hombre comprometido con las luchas políticas de su tiempo y con la vida política, y con un determinado proyecto de país en el cual el imperativo era el imperativo alberdiano de gobernar es poblar, ¿no? O la idea de Sarmiento en el Facundo de que el drama de la Argentina es el desierto que le crece en las entrañas. Entonces, si yo voy a traer masas de inmigrantes a un país para poblarlo, lo que no debo hacer es concentrarlos en la propiedad horizontal. Al prohibirlo, hago que la población se expanda. Claro, a mediados del siglo XX la situación era distinta. Había una necesidad migratoria hacia los centros urbanos, un deseo además social de vivir cerca de los centros comerciales, de los centros de las ciudades, y a eso responde la propiedad horizontal. Y está bien, son dos momentos distintos, ¿no es cierto? Esta ley logró difundir la propiedad horizontal jurídicamente y materialmente. Lo que el país no ha logrado construir es una cultura de la propiedad horizontal, una cultura de vivir en propiedad horizontal. Ese es un gran problema que tenemos y se manifiesta en la práctica de la propiedad horizontal. Porque ese aspecto de esa limitación de facultades que incita a la propiedad horizontal no es suficientemente comprendida. Al menos dicho esto, con todo respeto hacia todas las personas que tenemos alguna parte de nuestra vida en la propiedad horizontal, pero medio eso es lo que pasa. Y la expresión más clara es las asambleas consorciales sin quórum. Es decir, esa es la expresión más clara, de que no hay una participación activa en ese nosotros. Lo cierto es que de cualquier manera, como derecho real, es un derecho real sobre cosa propia, conforme al 1888 del Código Civil y Comercial, es un derecho real principal, de acuerdo al 1889, es un derecho real sobre cosa registrable y es un derecho real sin duda que se ejerce por la posesión, 1890-1891.
Ya no hay, entiendo que nosotros ya lo habíamos planteado en distintos trabajos doctrinarios, siempre sostuvimos que es un derecho real autónomo, que no es una yuxtaposición de dos derechos reales, del condominio con indivisión forzosa sobre las partes comunes y del dominio sobre las partes privativas. Porque eso que puede servir por vía subsidiaria y analógica para resolver alguna situación, en verdad no explica realmente lo que es la propiedad horizontal. La gran mayoría de la doctrina, abrumadoramente, la gran mayoría, estaba enrolada en esta posición, en la que también han estado las Jornadas Nacionales de Derecho Civil al respecto, y lo marcaba con claridad los fundamentos del proyecto de 1998. No lo dicen con esa claridad los fundamentos del Código Civil 2012, pero de su articulado del 1897, del 2037, etcétera, surge que estamos frente a un derecho real autónomo, en el que hay que distinguir en cuanto a su objeto dos situaciones distintas. El objeto de la propiedad horizontal es el inmueble edificado como institución, y el objeto del derecho real de propiedad horizontal es, en definitiva, lo que nos está definiendo el 2039. O sea, la unidad funcional entendida, y no voy a entrar en esta disquisición que seguramente a lo mejor aborda Nelson Cosari, es decir, entendida no solamente como los pisos, departamentos locales o otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, sino también con la parte indivisa que corresponde sobre el terreno, las cosas y partes comunes. Eso es el objeto de cada uno de los derechos reales de propiedad horizontal. Y vamos ahora sí a tratar el tema que les había anunciado, las modificaciones en cosas y partes comunes. Esta situación, bastante frecuente en la propiedad horizontal, mucho más frecuente en la propiedad horizontal que uno puede llamar anómala, la pequeña propiedad horizontal de casa de planta baja y planta alta o de departamento de pasillo, pero también se ve en los edificios más tradicionales en cuanto a su concepción arquitectónica o más típicos de la propiedad horizontal. Esta situación estaba contemplada, las posibilidades que se podían dar al respecto, en los artículos 7 y 8 de la Ley 13.512. Y ahí teníamos esa distinción que era de alguna manera la brújula para orientarse, ¿no? Es decir, en qué casos estábamos frente a una innovación y en qué casos estábamos frente a una obra nueva. ¿Por qué la diferencia era tan importante? Porque si es una innovación, en ese caso se resuelve por mayoría absoluta. Y si es una obra nueva, requiere unanimidad para autorizar la modificación de la que se trata. Es decir, las obras nuevas encuadradas en el artículo 7 y las innovaciones en el artículo 8 de la 13.512. La cuestión era entonces con qué criterio distinguíamos una modificación de la otra. Ahí había un criterio mayoritario al que ascribíamos, lo desarrollamos largamente en un trabajo que nos pidió la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba para el libro que se publicó por el último Congreso Nacional de Derecho Civil, y junto a otros autores, como es el caso de Raciati, Marina de Vidal, Alterini, Jorge Alterini, Beatriz Arián, Juan Constantino, Hayton, Lambois, Lakis, sosteníamos que el criterio era un criterio fundamentalmente jurídico. Es decir, si esta modificación material sobre la parte común beneficiaba a todos los consorcistas, al conjunto de los consorcistas, era una innovación y por lo tanto se decidía por mayoría absoluta. Como lo preveía el artículo 8, si la minoría estaba desconforme respecto de esa resolución asamblearia, tenía un recurso judicial al que podía recurrir planteando las situaciones que el mismo artículo 8, costo excesivo, problema con el aspecto arquitectónico interior y exterior, etcétera, etcétera, violación del reglamento, violación de la ley, le posibilitaba. Si en cambio la modificación en la parte común no era en beneficio de todos, sino en beneficio de uno o de algunos, ahí era obra nueva y ahí hacía falta la unanimidad. La razón es bastante fácil de comprender. Cuando de una parte común yo modifico y a veces incluso en esa modificación me apropio de la parte común, para mí solo beneficio, bueno, necesito que todos los demás
me den su conformidad, me den su voluntad, porque aunque es un derecho real autónomo, si lo razonáramos con un condominio, pues bien, ese acto de disposición material que puede implicar disposición jurídica porque me lo atribuyo de manera total, incorporándolo a mi unidad, requiere el consentimiento de todos los condóminos. Ese era el criterio, que además nos pareció siempre que tenía una gran ventaja, que era un criterio nítido, que es lo que a veces hay que buscar en derecho, que los criterios de distinción sean nítidos, porque el criterio minoritario era un criterio que, además de no estar bien delineado, desde el punto de vista de su formulación, terminaba en los juicios dejando estas cuestiones a la siempre aleatoria a veces prueba pericial, ¿no? En cuanto a qué. ¿Por qué? Porque el criterio minoritario es el criterio que llamamos morfológico, es decir, aquel que consideraba que la innovación, la modificación era innovación si no modificaba de una manera estructural, de una manera importante, el edificio. Si lo modificaba con ese criterio, que será de apreciación en cada caso según las circunstancias del caso, las características del edificio, etcétera, etcétera, y según el criterio tal vez del profesional que intervenga en esa pericial, si era así, era obra nueva y necesitaba la unanimidad. Eran pocos los autores que estaban en esta posición. Estaba una obra, voy a mencionar 4 autores, pero en realidad es una sola obra, la obra de Papaño, Kipper, Dillon y Cauce, un artículo de la doctora Villanustre de Mar del Plata y la posición de las doctoras Goldenberg y Humphreys en una ley comentada de propiedad horizontal. El resto de la doctrina estaba encaminado en la posición que señalábamos. El criterio jurídico, ¿a quién beneficia? ¿A todos? Innovación, mayoría absoluta. A algunos, pero no a todos, obra nueva, unanimidad. Así estaban las cuestiones. El nuevo Código Civil y Comercial hace un cambio realmente notable en este tema. Lo trata en los artículos 2051 a 2055, en el capítulo que dice modificaciones en cosas y partes comunes. En primer lugar, la distinción terminológica que antes usábamos, distinción que algunos asimilaban, pero la mayoría empleábamos como una distinción clara entre innovación y obra nueva, con 2 regímenes distintos, aparece ahora totalmente desdibujada. Más que desdibujada, ha desaparecido. Obra nueva o innovación resultan indistintos terminológicamente. El código se refiere a este tema como mejora u obra nueva. Mejora u obra nueva que requiere mayoría o que requiere unanimidad. Esa es la cuestión. Y cuando la mejora u obra nueva, para usar la terminología del nuevo código, va a requerir la unanimidad, si altera la estructura de manera sustancial o beneficia a un solo propietario. Si altera la estructura de manera sustancial, que sería el criterio minoritario, o beneficia a un solo propietario. Recalco esta última parte, ¿no? O beneficia a un solo propietario. Mayoría en los demás casos y con un previo informe técnico de un profesional autorizado. En todos los otros casos. Esa es la presentación que podemos hacer del tema para verlo. ¿Cuál es entonces el esquema que surge aquí en el nuevo Código Civil y Comercial respecto a todas estas cuestiones? Yo diría que el esquema aquí es un esquema que tiene 3 ítems. El primer ítem son las reparaciones. Lo que son reparaciones, esto es facultad del administrador. Esto no pasa por la asamblea. Es una facultad del administrador porque hace la función esencial del consorcio y de quien justamente es el administrador del mismo, que es la conservación de las cosas comunes. Surge incluso como una inferencia del 2067, inciso C, porque tiene que atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura del edificio. O sea que las reparaciones van por administrador, incluidas en las expensas ordinarias. El segundo ítem del esquema son las mejoras o obras nuevas que requieren mayoría. Estas son si no gravita o modifica la estructura del inmueble de manera sustancial
o beneficia a más de un propietario. Y el tercero son las mejoras o obras nuevas que requieren unanimidad, que son las que gravitan o modifican la estructura del inmueble de una manera sustancial o benefician a un solo propietario. Las reparaciones, reitero, facultades del administrador, expensas comunes ordinarias, de acuerdo al 2048, segundo párrafo. Analicemos las mejoras o obras nuevas que requieren mayoría. Son una facultad de la Asamblea. Esto lo resuelve una Asamblea. Lo resuelve, y si lo resuelve favorablemente de que estas modificaciones se hagan, esto se traduce ya en expensas extraordinarias. 2048, cuarto párrafo. Ahora yo digo mayoría, y acá hay que hacer una aclaración importante, porque la pregunta es ¿qué mayoría? Bueno, acá empiezan a repercutir las modificaciones que nos trae el nuevo código, porque hasta ahora habríamos dicho mayoría absoluta. Mayoría absoluta de acuerdo a lo que diga el reglamento. Entonces podíamos tener mayoría absoluta por unidades o mayoría absoluta por el porcentaje. Eran las dos posibilidades. Si el reglamento nada decía, era por unidades. Ese era el criterio que se aplicaba. Esta forma de la mayoría sigue siendo la absoluta, pero hay un cambio notable. ¿Por qué? Porque ahora lo que se resuelve por mayoría absoluta necesita una mayoría absoluta doble. Una mayoría absoluta doble. Una mayoría absoluta por unidades y que a la vez sea mayoría absoluta por porcentaje. ¿Está? Es más difícil conseguir la mayoría absoluta. Ya era difícil. Bueno, ahora es más difícil conseguir la mayoría absoluta, porque tengo que tener las dos mayorías. Esto surge del 2060, que dice mayoría absoluta. Las decisiones de la Asamblea se adoptan por mayoría absoluta, computada sobre la totalidad de los propietarios. Esto siempre ha sido así. Las mayorías se computan sobre la totalidad de los propietarios y nunca sobre presentes. ¿Está? Eso no hay cambio. Sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales, y se forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de estas con relación al conjunto. O sea, es bastante más complicado obtener las mayorías absolutas. No hay que desesperarse en este punto porque el código, en este sentido, asumiendo esta realidad que hablábamos de este microcosmos que es la propiedad horizontal, revelador de que nuestra participación en el gobierno de las cosas comunes suele no ser todo lo deseable, todo lo que imaginó el legislador del 48, que pensó que la propiedad horizontal era un modo de convivencia con un ágora en la cual se juntaban todos los consorcistas y resolvían, iban a estar presentes, iban a deliberar, y no ha sido así. Asumiendo esa realidad, el nuevo Código Civil y Comercial trae una norma que ya estaba en el proyecto del 98 y que permite avanzar, aunque uno no tenga en esa asamblea presentes esa difícil cantidad, esa difícil proporción de consorcistas. ¿Por qué? Porque permite esto: la mayoría de los presentes, dice el segundo párrafo del 2060, puede proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes, y se tienen por aprobadas a los 15 días de notificados, excepto que estos se opongan antes por igual medio con mayoría suficiente. ¿Está? Es decir, los que estamos presentes no reunimos la mayoría absoluta del total, tal vez ni por unidades ni por porcentaje, o por una de las dos, no importa, no llegamos, no podemos resolver con los que estamos. Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos los que estamos. Se llega a una resolución, se plasma en el acta de asamblea, esto está también tratado, el acta de asamblea, se plasma en el acta de asamblea y el administrador tiene que notificar fehacientemente a todos y cada uno de los ausentes. Pasados 15 días de recibida la notificación, si estos no han manifestado voluntad en contrario, se presume su consentimiento y se va sumando a las voluntades mayoritarias. Finalizado ese plazo, el administrador tendrá que hacer una suerte de escrutinio de estas votaciones por silencio o de manera expresa por ausentes y presentes y llegar a la conclusión de si la mayoría se ha obtenido o no. Una duda que ustedes se podrán plantear es ¿dónde notifica el administrador? Ese es un tema. Bueno, ese tema está bastante bien resuelto porque establece ahora que algo que estaba de manera
poco clara en el decreto reglamentario, no había nada en la 13.512, estaba de manera poco clara en el decreto reglamentario, y cuando el escribano no lo ponía en el reglamento de propiedad horizontal, era un inconveniente práctico. Ahora está la obligación legal de todo consorcista de constituir domicilio, y si no constituye domicilio, se tiene por su domicilio la unidad funcional. Listo. Está bien, si tiene 3 unidades funcionales, bueno, si alguien es muy prolijo lo tendrá que notificar en las 3, pero no importa, es decir, es la unidad funcional. Entonces con eso se soluciona esa dificultad. Este es el sistema con el cual trata de salir como válvula de escape la ley frente a estas dificultades de una mayoría tan exigente, más exigente que la actual. O sea que esto se va a resolver de esa manera, mayoría absoluta sobre el total, con doble cómputo y con esta válvula de escape, con este alivio, que es la posibilidad de este consentimiento presunto. Requiere un previo informe técnico de un profesional autorizado, y si quien solicita la autorización le es denegada, o para el caso en que la minoría considera que la resolución asamblearia conspira contra alguna de estas situaciones que hemos planteado, tienen ambos acción judicial. Pueden ir con este tema a la justicia, con la salvedad que ya estaba en la 13.512, que esta acción judicial por sí, por su sola interposición, no suspende la resolución mayoritaria. O sea, el consorcio va a seguir adelante con la modificación, salvo que el actor logre una medida cautelar. Eso lo puede lograr, pero necesita que se expida la medida cautelar. En estos casos la medida cautelar está un poco aliviada en uno de sus requisitos, que la verdad que es el requisito más complejo, que saben ustedes que las medidas cautelares en general necesitan verosimilitud en el derecho, que es lo que hay que explicar, riesgo en la demora, que es casi íncito a la cautelar, y el requisito más complicado que tienen es la contracautela, porque hay que buscar a alguien que venga y afiance por si la medida cautelar fue pedida sin derecho, porque al final uno pierde el juicio, por los daños y perjuicios que se podrían irrogar a raíz de la cautelar, de esa prohibición de innovar. Esto en el caso de la propiedad horizontal puede estar aliviado porque en nuestro Código de Procedimiento, en nuestra provincia, porque en los casos de condominio no se aplica. Y uno puede sostener que en definitiva, si bien es un derecho real autónomo, la situación en que se encuentra la parte común es la situación asimilable al condominio. Esta interpretación que hemos sostenido con éxito en algunos juicios de este tipo, ahora está un poco más respaldada con un artículo que es muy interesante en su aplicación a muchos casos, que es el 1984, que habla de las aplicaciones subsidiarias. Porque este artículo consagra lo que ya era un criterio doctrinario, pero es mucho mejor que está en la ley, y es que las normas que refieren al condominio se aplican en subsidio de disposición legal o convencional a todo supuesto de comunión de derechos reales o de otros bienes. Una inversión, por ejemplo, en una remodelación importante, en un hall de ingreso, en un edificio de alta gama, que puede tener el costo de tantos miles de pesos, puede no ser costo excesivo. Esa cantidad igual de miles de pesos en un edificio de calidad estándar, o un edificio de propiedad horizontal de vivienda social, eso es costo excesivo. Y está bien. ¿Por qué está bien? Porque cuando uno acepta, digamos, cuando uno compra, cuando uno adquiere, cuando uno acepta estar en propiedad horizontal, acepta lo que decíamos hace un rato, una convivencia que supone en este edificio las expensas van a ser de tanto, los gastos van a ser de tanto, las expensas extraordinarias pueden llegar a ser de tanto. Yo no compro un edificio sencillo, básico, pensando que mañana me van a venir con una expensa extraordinaria notable para una cuestión de lujo, ¿no? Esa es un poco la razón de ser de este criterio que estaba consolidado con la 13.512 y que se va a aplicar seguramente ahora. Contrarias a la ley y al reglamento, afecta la seguridad, solidez, salubridad, destino y aspecto arquitectónico exterior o interior del inmueble. Y bien, esas son un poco las grandes notas allí. La legitimación activa para los desconformes, hay una discusión sobre eso que va a seguir vigente porque el Código Nuevo no trae nada al respecto
y es quiénes están legitimados para plantear esta acción. O sea, estamos todos en esta asamblea y resulta que este grupito que estamos acá somos minoritarios, perdimos la asamblea. Pero nosotros planteamos que la obra que todos ustedes, todos los demás, deciden hacer es de costo excesivo, por ejemplo, y queremos ir al juez, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una discusión sobre si los que han estado presentes pueden o no, que hayan estado presentes y que no han votado en contra o no se abstuvieron, pueden o no igual estar legitimados para la acción judicial. Hay una posición que es la de Jorge Alterini que dice que sí, que a pesar de que hayan votado a favor, están legitimados. Hay otra posición que es la de Elena Hayton que dice el que estuvo presente en la asamblea votó afirmativamente a favor de la mejora o por lo menos no se abstuvo, no está legitimado, no está legitimado. Parece realmente, personalmente me parece más razonable la posición de Hayton. Quien ya votó en un sentido no puede después volver sobre sus propios pasos, ¿no? Incluso hay una contradicción con sus propios actos, ¿no? Parecería razonable la posición de Elena Hayton. La polémica sigue teniendo vigencia. Legitimado pasivo, el consorcio. Ahí no hay duda. La acción va contra el consorcio. Será fulano de tal y otros contra consorcio. Legitimado pasivo, el consorcio. Ahora menos duda, porque ahora tiene persona jurídica de derecho privado, así que ¿quién va a discutir que puede ser legitimado pasivo, ¿no? La situación distinta se plantea en las obras que vimos que necesitan unanimidad. Unanimidad. La pregunta es ¿quién está legitimado en estos casos? Bueno, obviamente siempre va a estar legitimado el consorcio. El consorcio siempre va a estar legitimado a accionar para que esa obra que está comenzando a hacerse se detenga o que si está hecha se demuela. Y ya veremos después la discusión sobre la demolición, ¿no? ¿Por qué está legitimado? Porque el administrador tiene el deber de hacerlo. Es más, si no lo hace con la debida celeridad, con la debida diligencia, incurre él en responsabilidad personal por culpa al omitir el cumplimiento de una obligación que deriva de la ley y del reglamento. O sea que, con más razón, tiene que hacerlo. La pregunta es, ¿los consorcistas pueden interponer esta acción? Hay quien dice que sí. Raciati, Venderkis, Lapkis, Zipperman dicen que sí, que siempre puede interponer esta acción. ¿Por qué? Porque dicen hay una violación del reglamento. El reglamento es un contrato, se viola el contrato, él es parte en el contrato, él siempre está legitimado. Se ha sostenido que siempre, salvo que haya una resolución de asamblea que decidió no accionar. Esta ya es una posición más restrictiva. Y después está la de Borda, Mariani de Vidal, Papaño, Kipper, Dillon, Cauce, que dice que siempre que haya sufrido daño, tiene que probar que a él le produce un daño patrimonial, un daño que excede el decir mi daño es que no se cumple el reglamento. No, tengo que probar un daño en el sentido patrimonial, en el sentido del daño. Estas son algunas de las discusiones. Acá hay un tema que tal vez sea un poco demasiado técnico-jurídico, pero es interesante para ustedes conocerlo. Nosotros pensamos que todas estas discusiones son con respecto a la acción que surge del contrato, del reglamento. El reglamento es un contrato. La naturaleza jurídica del reglamento de propiedad horizontal es naturaleza contractual. Hay un solo autor que sostiene lo contrario, que es Borda, ¿no? Que sostenía que era una norma estatutaria, pero no ha sido seguido por la jurisprudencia tampoco. Es evidentemente un contrato, esa es su naturaleza. Es más, la mayor parte de las veces es un contrato por adhesión. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces lo redacta uno y todos los demás adhieren. Y si no, termina siendo a la larga un contrato por adhesión. ¿Por qué? Porque aunque todos nosotros que estamos aquí, nosotros 6, nos ponemos de acuerdo, hacemos el edificio, nos dividimos las 6 unidades, nos matamos discutiendo cómo queremos el reglamento, lo arreglamos todos nosotros, pero después cuando cada uno de nosotros vende, frente al adquirente es un contrato por adhesión. Y esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante ahora más que nunca porque el nuevo código trae normas de interpretación y aplicación de los contratos por adhesión, de protección a aquel que no lo redactó. Y esto va a ser de aplicación en la propiedad horizontal. Esto es un tema interesante. Ahora, más allá de las acciones que surgen del reglamento, que es el contrato, bueno, también están las acciones posesorias y las acciones reales, que se pueden usar perfectamente en estos casos. Que a veces los abogados son menos proclives a utilizarla porque son de menor conocimiento en la práctica, pero las acciones posesorias y las acciones reales se pueden usar. La posesoria dentro del año, porque el año prescribe, pero después siempre voy a tener la reivindicatoria. ¿Cómo no voy a tener la reivindicatoria? Siempre la tengo.
Y esa no me la pueden discutir si voy por el consorcista. O sea que, por el consorcio, a través de su administrador, siempre está legitimado frente a estas obras nuevas a accionar. Los consorcistas, por la acción contractual, distintas opiniones. Ahí el criterio está dividido. Pero por la posesoria y por la acción real no hay defensa alguna en cuanto a la legitimación. Esa va a proceder. La legitimación pasiva en estos casos es el consorcista infractor, sin duda alguna, ¿no? Es contra el consorcista que ha infringido estas normas. Las modificaciones en cosas y partes comunes, yo creo que hay una cuestión que me parece altamente cuestionable en el régimen propuesto. Es decir, más allá de que no comparto en modo alguno el criterio de distinción y sigo creyendo que era preferible el que se había asentado doctrinal y jurisprudencialmente, que era un criterio nítido de beneficia a todos o no beneficia a todos, y si es a todos mayoría y si no es a todos unanimidad, lo que me parece insostenible es esta norma, insostenible desde el punto de vista de la razonabilidad, que es fundamental en las normas, esta norma que nos dice que la mejor obra nueva que requiere unanimidad es si la realizada por un propietario o por el consorcio sobre parte que no importa elevar nuevas declaraciones, gravita o modifica la estructura del inmueble, también requiere unanimidad la mejor obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario. Esa me parece una norma carente absolutamente de toda razonabilidad. Por esta razón, si en un consorcio hay 60 unidades y la modificación beneficia a uno o beneficia a dos, ¿alguien me quiere explicar cuál es la terrible diferencia que sean 1 o 2 sobre 60 unidades para que cuando es uno requiera unanimidad y cuando son dos requiera mayoría? Es más, la verdad que si lo voy a hacer me pongo de acuerdo con él y decimos hacemos los dos y entonces lo sacamos por mayoría. No tiene, digamos, el otro criterio nos lo podían discutir, bien, todas esas cuestiones son discutibles, pero esto me parece algo privado de todo fundamento. Es decir, tanto afecta a la cuestión del consorcio y de las partes comunes y de los derechos que tienen los consorcistas sobre las partes comunes, que esto lo haga uno o que lo hagan dos o lo hagan tres. Sobre todo piensen ustedes en los megaconsorcios. ¿Qué importancia tiene si es uno o son dos? ¿No? Me parece que esa es una norma que no encuentro todavía sentido y la verdad que he leído todo lo que ha salido publicado sobre el tema de propiedad horizontal desde que esto estaba incluso en proyecto y nadie ha dado una explicación satisfactoria. Estoy esperando a alguien que logre ese milagro, ¿no? Me parece que va a ser difícil. Bueno, esto es un poco el esquema, ¿no es cierto? Reparaciones, administrador, ordinarias, mejoras que requieren mayoría si no alteran o gravitan sobre la estructura del edificio o benefician a más de uno, mejoras que requieren unanimidad, estas otras, y las acciones judiciales en cada caso. Trae el nuevo código una previsión que ya era una regla jurisprudencial consagrada, que ahora está en el 2053, aunque está de una manera incompleta, que es que la mejor obra nueva, autorizada, en el caso en que esté autorizada, sobre cosas y partes comunes, si es en interés particular, el beneficiario debe efectuarla a su costa, lo cual es obvio, y soportar los gastos de la modificación del reglamento de propiedad horizontal y de su inscripción si hubiere lugar a ellos. Es decir, debe soportar todos los gastos que le va a generar el consorcio, nuevo plano, reglamento, todos los gastos que le va a generar el consorcio lo tiene que soportar aquel que hizo la modificación obra nueva. Es absolutamente razonable. Lo que le falta a esta norma es algo que también se había ya establecido en la jurisprudencia, en la doctrina, es que no solo deberá pagar esto, sino que deberá pagar cuando se ha apropiado de una parte común y la ha terminado incorporando a su parte privativa, deberá pagar el valor proporcional de esa parte común, deducido, por supuesto, a la parte que a él le corresponde en la misma. Esto va de suyo, porque si no paga eso, hay una transferencia de propiedad sin causa alguna, con un enriquecimiento de uno y un empobrecimiento del otro, sin razón jurídica para ello. Esto no está dicho, pero es sin duda que va de suyo y sigue igual que antes, ¿no? El gran tema en esto son las cuestiones que tienen que ver con las obras nuevas que
se hacen. Es decir, cuando este tema se plantea sin que la obra nueva o modificación que requería unanimidad se estuviera realizando, digamos, cuando se está recién realizando no es un problema. El gran problema que se plantea jurídicamente es cuando está hecha. Y cuando a veces ha pasado un largo tiempo desde que está construida y luego de ese tiempo el consorcio o algún consorcista la pretende cuestionar jurídicamente. Y entonces la única solución es, la acción de máxima es demuélase. ¿Hasta dónde llega esta posibilidad y hasta dónde no llega? ¿Y qué hay sobre este consentimiento tácito a estas obras? Nosotros pensamos que los reglamentos de propiedad horizontal deberían incluir a veces cláusulas que establezcan que estas situaciones no van a generar consentimiento tácito, para amparar a la convivencia y que no se consagre la ley del hecho consumado, porque en definitiva de eso se trata cuando se va por el otro camino, ¿no es cierto? En el caso en que la mejora fue realizada de este modo, había una polémica en el régimen derogado que va a subsistir en el nuevo régimen. Va a subsistir porque no hay ninguna norma que la resuelva. Había una tesis llamada tesis estricta, que sostenida, por ejemplo, por el fallecido doctor Hernán Raciate, Cauce y Cauce, Villanustre, que decía que procedía en estos casos la acción de demolición y que el juez debía ordenar la demolición sin importar el tiempo transcurrido, sin importar si había o no perjuicio material, ni los valores económicos en juego. La demolición debía darse siempre porque había una violación del derecho de propiedad, porque había una violación de la ley, porque había una violación del reglamento, porque lo contrario era premiar el hecho consumado y además violatorio de normas. Pensaba que eran más importantes los valores jurídicos en juego que los valores económicos que pudiera haber. Los valores económicos se consideran cuando uno dice sin que esto le cause un perjuicio correlativo al otro consorcista, piensen sobre todo en esas propiedades horizontales de 2 unidades, por ejemplo, sin que al otro esto le cause un perjuicio, le vamos a hacer demoler una pieza completa, una habitación completa al que la hizo. Parece un poco abusivo, desmesurado. Bueno, sin embargo, la tesis estricta, esa era la posición que planteaba. Frente a ella había una tesis amplia o flexible, donde encontrábamos a Guillermo Borda, Marina Marini de Vidal, Molina Quiroga, Prosperi, etc., que decía que sí, que la regla general era la demolición, pero con excepciones o atenuaciones por distintos criterios. Uno de ellos, el abuso de derecho. El abuso de derecho es un principio general del derecho, consagrado ya a partir de la reforma del 68 en el Código derogado, presente, muy presente en el nuevo Código Civil y Comercial, y que entre las cuestiones que establece es esa. O sea, si no hay perjuicio para el que acciona y correlativamente hay un gran perjuicio para el demandado, si se hace lugar a la acción, o la comparación nos muestra una gran desproporción, habría un ejercicio abusivo del derecho. También se sostenía algo muy interesante, ¿no? Que era que había un consentimiento tácito y que vulnerar ello iba contra el principio de buena fe. Se decía, no es de buena fe ir contra los actos propios. Hay una cita en ese sentido de Jorge Mossetti Turraspe que es muy expresiva. Dice, no está jurídicamente permitido el obrar contradictorio, incoherente, hecho de idas y vueltas, de procederes y arrepentimientos. Obsta a la admisibilidad de estos procederes el respeto al prójimo, a la persona frente a la cual se actúa, al destinatario de semejantes conductas. Nadie puede válidamente volver sobre sus propios actos. Es el respeto a la apariencia o buena fe subjetiva, decía Mossetti Turraspe. Esta era la tesis amplia que aclaraba que no se admite excepción si la obra nueva afecta a sectores comunes esenciales para el funcionamiento del edificio o afecta a la solidez o la seguridad del edificio. En esos casos no hay excepción alguna, ahí siempre va la demolición. ¿Quiénes son los que pueden demandarla? Bueno, los mismos que dijimos antes, el consorcio y los consorcistas por las razones que vimos. Esta polémica sigue completamente en vigencia. Es decir, frente a un caso de este tipo, la recomendación profesional es siempre actuar con la mayor diligencia posible. Cuando la obra comienza a hacerse, allí interponer la acción. Ahí la acción contractual o una acción posesoria, aunque ahora no está más la de obra nueva, pero hay remedios posesorios que se pueden utilizar
van a producir la paralización de la obra y generalmente ahí termina la cuestión. Cuando en cambio se dejó pasar el tiempo, se dejó terminar la obra, a medida que la obra avanza, se debilita la situación jurídica del consorcio o de los consorcistas que cuestionan la obra. ¿Por qué? Porque empezamos a entrar en un terreno de controversia doctrinaria. Eso sigue igual con el nuevo Código Civil y Comercial. Es un aspecto no resuelto. Otro tema, para ir, me quedan una cantidad de temas, pero bueno, para ir terminando, otro tema interesante con respecto a las partes comunes y a las modificaciones que en ellas se hagan, es si estas modificaciones, estas apropiaciones por un consorcista de la parte común, pueden llegar a producir la adquisición por usucapión. Ese es un tema que por lo menos alguna mención haremos. Genéricamente la posibilidad está que un consorcista se apropie de una parte común. Va a haber seguramente mala fe, por lo tanto va a requerir los 20 años, va a requerir que su posesión sea pública, pacífica, ininterrumpida, todas las características que pacífica ya no, ahora pública, continua e ininterrumpida. Con el nuevo código, ¿cómo? Notoria, dice el código. Sí, que es pública, es la misma. Incluso si uno ve en el diccionario de la Real Academia, notorio y público es lo mismo. La única sutileza que puede haber ahí es que cuando define el diccionario, la notoria dice que puede y el otro afirma, pero me parece una sutileza total. La verdad no sé para qué lo cambiaron, porque siempre nos entendimos que era pública. Vuelvo al tema de propiedad horizontal. ¿Para qué le pone ostensible? Es decir, para generar que alguno se ponga a escribir sobre que hay una diferencia, la verdad. Siempre pensamos que era pública, pero el sentido es ese, que sea pública. Que sea pública, continua e ininterrumpida, puede producirla. ¿Cuál es la gran dificultad? ¿Cuál es la primera gran dificultad que tiene? La misma dificultad que tienen las usucapiones del condómino o del coheredero, que son las peores usucapiones que pueden llegar. ¿Por qué? Porque en principio, esto está muy ya conteste la jurisprudencia, la doctrina, el hecho de que el condómino o el coheredero en la comunidad hereditaria tenga la posesión de toda la cosa que está en condominio, no implica que a partir de allí empiece a computarse el plazo de prescripción adquisitiva. Es necesario que haga lo que se llama la interversión del título, es decir, que cambie el título mediante actos exteriores por los cuales excluye a los otros del goce y posesión de la cosa. Y a partir de allí se plantea frente a ellos, actos exteriores, como el único señor de la cosa, negándoles el derecho de los otros. Y esto en la práctica es difícil que ocurra, porque estas cuestiones son generalmente cuestiones de posesión de uno y pasividad de los otros. Bueno, esta misma dificultad que está en las posesiones para usucapir de los condóminos de los coherederos se traslada a la propiedad horizontal. Con un agravante en el caso de aquellas propiedades horizontales en las cuales se pagan expensas. Digo esto porque ustedes saben que hay propiedades horizontales como departamento de pasillo, esas casas que no hay expensas. En esos casos no hay esta segunda dificultad, pero cuando se pagan expensas hay una dificultad adicional, que es la siguiente. Cada vez que pago expensas, pago en función de una proporción. La proporción, porcentaje, surge del reglamento. Estoy reconociendo que esa parte que yo estoy usucapiendo no es mía, porque si no lo tendría que pagar sobre esa parte también. Tendría que pagar más. En función de esa parte, tendría que pagar más. Y no puedo pagar más porque no me van a liquidar más. ¿Qué está pasando? Cuando yo hago el pago de las expensas, ¿qué estoy haciendo? Estoy reconociendo el derecho que tienen los otros. Y el reconocimiento del derecho es una causal de interrupción de la prescripción adquisitiva. Por ende, cada vez que pago una expensa, voy interrumpiendo, y empieza desde cero, el plazo de prescripción adquisitiva. De allí que en la propiedad horizontal más típica, la usucapión de las partes comunes no es imposible, pero es bastante improbable, muy difícil que se dé. No tendría que pagar las expensas y es difícil que se pase 20 años sin pagar las expensas. Y igual seguiríamos teniendo la dificultad del condómino, que a veces en la propiedad horizontal está superada. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tuve un caso de un tema así de usucapión
en el cual, que después al final no se llegó al juicio, se solucionó de otra manera. Era un edificio de oficina con un largo pasillo. La planta es una cuestión... Lo que pasa es que dibujar un plano acá a mí me da mucha vergüenza. Es como si ustedes se ponen a redactar, no sé, decir una cosa, una sentencia. Es un problema esto. Pero bueno, ustedes van a ser benévolos conmigo. Un edificio en el cual, bueno, acá adelante están oficinas que están hacia adelante y después todas oficinas así, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una unidad funcional, importante que da a la calle. Luego, el propietario de A compra B y compra C. Compra B y compra C. Y finalmente, ¿qué dice? Dice, realmente... ¡Ay, qué alivio! ¡Qué alivio! ¿Por qué? Muchas gracias y un reproche. ¿Por qué no lo hiciste antes? Entonces, compra una cosa terrible. Compra A, el consorcista de A compra la unidad B y la unidad C. Y claro, llega a esta conclusión. Este pasillo es horrible, tan largo, ¿no? Tan feo. Va a quedar mucho más lindo si yo lo cierro acá. No le hago daño a nadie. ¿Qué problema hay? Y se está generando... ¿Cómo? Claro, el dueño de los tres. Acá hay una puerta y acá hay una puerta. Esto es propiedad, esto es parte común. Se lo apropia. ¿Está? Bueno, ahí evidentemente, ahí yo creo que hay intervención del título. Ahí no hay duda. Acá el único problema es el pago de las expensas. Si no, en un caso así, ahí sí hay intervención, porque es evidente que al poner esa barrera, que es el cerramiento, excluyó a los otros. Se planteó como el único dueño de ese pedacito que se lo ha apropiado. ¿Está? Este es un tema interesante, la usucapión en la propiedad horizontal. A veces puede ser una solución, es difícil, no es imposible. En la obra en infracción no concluida, insisto, el criterio ahí es estricto. Burfinkel de Wendy es una de las mayores defensoras en ese punto de la demolición como corresponde. Sí. Y en los casos, yendo al código viejo, en los que no está constituido el reglamento de copropiedad, o sea, se sometió a propiedad horizontal un edificio, no en la estructura programada, sino esas casas, castillo o alguna de esas, hasta a veces por decisiones judiciales, que la decisión decía que la única manera de poder partir es esa. Era por propiedad horizontal, pero no hay establecido un reglamento de copropiedad. Pero tiene que haber, pues si no, no hay propiedad horizontal. El estado de propiedad horizontal surge con la inscripción del reglamento. Si no hay inscripción del reglamento, no hay estado de propiedad horizontal. Eso era así antes y así ahora. Es decir, el derecho real de propiedad horizontal no. El estado de propiedad horizontal surge con la inscripción del reglamento. Ahí ya hay estado de propiedad horizontal. El derecho real de propiedad horizontal surge cuando una unidad se transfiere. Entonces ahí en esa diferencia que queda, que yo me quedo con todas las otras, llegado el caso, y hay uno nuevo, ahí aparece el derecho real de propiedad horizontal. ¿Está? O sea que siempre en ese caso va a haber reglamento, para que haya propiedad horizontal. Si no, no hay propiedad horizontal. Pasa por el plano, digamos. No. Y eso no es opinable. O sea, quiero decir, otra cosa, pero eso no es opinable. Es unanimidad que es la inscripción del reglamento la que se sugiere el estado de propiedad horizontal. Bueno, yo tengo un montón de cuestiones más sobre este tema, pero me parece que vamos a abordar conjuntos inmobiliarios, si no nos vamos a quedar sin tiempo. Igualmente, el código trae todo un conjunto de normas, pero pensado para edificios grandes. Sí, no. Es decir, acá, eso sí, digamos, no está regulado las pequeñas grandes. Han quedado totalmente afuera. Digamos, hay muchas cuestiones. O la pseudo PH, que nosotros le llamamos. Hay muchas cuestiones. Para el negocio de la casa, el taller del... Claro. Desgraciadamente, digamos, uno puede hacer muchas críticas consumadas. Mucho, infinidad. Y también señalar muchos aciertos. Además, yo el 5 de octubre son las jornadas nacionales de propiedad horizontal en Mar del Plata. Y me pidieron que hiciera una conferencia y el título que le puse fue La propiedad horizontal en el Código Civil y Comercial entre aciertos y desaciertos. Porque justamente lo que pienso hacer es un raconto de, a mi criterio, aciertos y desaciertos, que hay de los dos. Lo que es, y muchos desaciertos son disculpables.
porque algunos son opinables. Yo creo que esto de uno, bueno, opinable, es un disparate, pero bueno. Pero muchos otros son opinables y a lo mejor los demás tienen más razón que uno, claro está. Pero hay dos omisiones que son imperdonables. Y las dos omisiones imperdonables son no haber tratado los pequeños consorcios, la pequeña propiedad horizontal, y no haber tratado adecuadamente, casi no haber tratado la responsabilidad civil del consorcio y de los consorcistas. Que es un tema que va a abordar Gonzalo. Es decir, esos dos temas son imperdonables. ¿Por qué? En cuanto a la responsabilidad civil del consorcio y los consorcistas, porque es un tema que dio lugar a infinitas, inagotables discusiones doctrinarias y que produce una gran angustia. Cuando uno legisla, tiene que legislar para el hombre de carne y hueso. Como decía Unamuno, la filosofía es la filosofía para el hombre de carne y hueso, no para la abstracción. Y así se legisla, para el hombre de carne y hueso. Cuando se legisla para la gente de carne y hueso, hay que entender que estas cuestiones producen después estas zozobras judiciales que para el juez es un tema más de su vida como juez, y para los abogados es un tema profesional, que uno termina compartiendo las angustias del cliente, pero para el cliente es terrible, porque pasa años y años que no sabe con qué va a responder frente a la deuda del consorcio, hasta dónde llega su responsabilidad. Eso había que solucionarlo. De alguna manera, como juez, pero había que establecer una regla, nítida, no hay ninguna. No hay ninguna, y ahí se está publicando, se está escribiendo los más variados criterios y seguimos en la duda, peor que antes. Y lo otro es una omisión increíble, porque nadie puede desconocer que el país está lleno de pequeñas propiedades horizontales, en las que además, yo siempre digo, ahí sí que hay nula cultura de la propiedad horizontal. Es más, cuando se comercializa el inmueble ofreciéndolo como casa de planta baja o casa de planta alta. Y nadie dice, yo vivo en una unidad 1 y el otro vive en la unidad 2. Yo vivo en la casa de planta baja, culturalmente no sabe que está en PH. Lo mismo pasa en los departamentos de pasillo. Esa pequeña propiedad horizontal, que además está tratada bien. Una de las fuentes de la 13.512, la de 13.512 tiene como fuente una ley uruguaya, una ley chilena, una ley brasileña y la ley italiana. La ley italiana ya consideraba antes del año 48 la distinción entre la pequeña propiedad horizontal y la gran propiedad horizontal. Este nuevo código trae los subconsorcios. Está pensado para la mega propiedad horizontal, pero no la pequeña propiedad horizontal. Y eso es una omisión gravísima. Bueno, habrá que pensar cómo se repara, sí, pero para completar la idea. Es decir, es más, a esa propiedad horizontal chica, este esquema, yo digo siempre, es como un saco XL que se lo ponen a un small, a un nenito. Y claro, le queda todo grande, le queda mal, le molesta, no funciona. Si consejo, piensen ustedes, consejo de propietarios, el consejo de propietarios de la asamblea son lo mismo. Es una cosa. Parece que la mayoría de dos sería. Claro, la mayoría de dos, no la mayoría nunca, porque los dos tienen la mejor. Se da cuenta, no funciona. Administrador, con todo esto no existe el administrador. Un montón de libros, no existen los libros, no pueden existir. Es desconocer la vida. Y eso es grave, Pero bueno, eso para marcar. ¿Se podría pensar en el caso, por ejemplo, de lo que sería la PH de la casa de adelante y la de atrás, con un solo pasillo que se dividió en PH porque no daba la norma, pero que en realidad las dos personas viven como propietarios independientes y, digamos, su lógica es la propiedad vertical y no la propiedad horizontal, que en ese caso, por ejemplo, las estructuras fueran propiedad exclusiva? No, sí, eso se puede trabajar en los reglamentos. En los reglamentos. ¿Para qué? Para que se hace una modificación separado por un tapial, ni se ve. Bueno, ahí está la gran labor que tiene... ¿No podría ser propiedad exclusiva y trabajarlo en el reglamento? Sí, se puede trabajar por el tema que hemos hablado algunas veces de la cuestión volumétrica en la propiedad horizontal y todo lo demás. Pero eso requiere que el escribano que hace el reglamento haga un excelente trabajo en el reglamento. Es decir, el problema del reglamento es... el gran problema... Sí, pero también en el plano de mensura. En el plano de mensura, pero... Porque si no está en el plano... El gran problema de los reglamentos y de las demandas y de los contratos en general, la gran desgracia son los modelos. Lo peor que a mí me pasa es cuando alguien me pide, usted no tiene un modelo de... No existe un modelo de, porque cada edificio hágale un traje a medida. Esa es la historia. Pero bueno, cuando el traje a medida no está hecho, aparecen todas las dificultades. ¿Podría pensarse? Sí, puede pensarse. En algunos hay un problema ahí, que lo va a acordar Cosari, que yo lamento, bueno, no lo voy a datar porque no quiero superponerme. Ahí en el artículo que habla de las partes comunes, habla de
partes necesariamente comunes. Y ahí viene el tema, ¿no? Ahí viene el tema, digamos, necesariamente comunes. Estas partes son comunes sí o sí, porque uno podría decir sí o sí, porque estamos en derechos reales. La estructura del derecho, 1884, no se puede modificar por la convención, por el contrato, el reglamento es contrato. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Según con eso. Yo tengo, para mí, la interpretación correcta es que lo necesariamente común es necesariamente común. Pero creo que va a haber que aceptar interpretaciones rectificatorias, porque si no, se le va a complicar mucho la vida a la gente, sin ningún sentido. Y en esas pequeñas Sí, más que nunca, ¿no? Bueno, para poder darles algunas ideas mínimas de este tema de los conjuntos inmobiliarios, creo que más o menos pudimos dejar algo dicho de lo anterior. Los conjuntos inmobiliarios son un tema novedoso en cuanto a que estén regulados por el Código Civil. Los conjuntos inmobiliarios, hasta la sanción del Código Civil y Comercial, todos ustedes saben, no tenía regulación en el ámbito de la legislación nacional. Lo único que habían eran disposiciones locales de muy dudosa constitucionalidad. Entonces se recurría a distintos modelos, algunos de ellos absolutamente teóricos, impracticables, y otros que tenían aplicación práctica, como la propiedad horizontal aplicada a los conjuntos inmobiliarios, la opción de la geodesia, dominio y dominio vinculado por servidumbres reales, perpetuas, recíprocas y gratuitas, era otra posibilidad, o la aplicación del famoso artículo 2710, el condominio de accesorios de 2 o más heredades, aquello que se aplica a la modesta propiedad del departamento de pasillo y que se podía trasladar al ámbito del conjunto inmobiliario reemplazando el pasillo por las vías de ingreso y egreso del lugar, la cancha de tenis, la cancha de golf, el clubhouse, etcétera, etcétera, y dejando las otras unidades. Todas opciones en las que en mayor o en menor medida se estaba forzando el principio de tipicidad. ¿Por qué? Porque todas ellas algún inconveniente mayor o menor tenían con respecto a la tipicidad de estos derechos reales. El análisis de este tema es bastante largo. Yo creo que la propiedad horizontal se podía adaptar bastante bien, que el 2710 no tenía objeciones estructurales y que podía haber una objeción estructural en el caso de las servidumbres, porque las servidumbres podían implicar una obligación de hacer, en algún caso, contenido que nunca puede tener el derecho real de servidumbre. Pero digamos que había sí objeciones funcionales en el caso del 2710, es decir, ninguna solución era realmente adecuada. Frente a ello, las opciones de leyes ferenda, o sea, las opciones para legislar, eran dos: hacer un derecho real autónomo o adecuar el derecho real de propiedad horizontal. Eran las dos opciones que se enfrentaba el legislador. En el ámbito de la doctrina, autores que propiciaron un derecho real autónomo eran completamente minoritarios. Sí había sido el criterio del Quinto Congreso Internacional de Derecho Registral, allá hace muchos años en Roma, en 1982, y había sido la presentación que hizo la Federación Argentina de Clubes de Campo a través de un proyecto que encargó y que presentó en el Congreso de la Nación, que a mi criterio felizmente no tuvo suerte. Y algunos otros proyectos, algunos bastante disparatados, presentados por algunos legisladores nacionales, pero ninguno había llegado a ser sancionado. La mayoría de la doctrina, pudiendo citarse en ella, bueno, la posición del doctor Adorno, Alterini, Tranchini, Puerta de Chacón, Cauce, Carregal, Pujol de Cicias, nuestra propia posición, la del doctor Cosari también, que había plasmado en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del 87, en las 11ª, y en las 22 Jornadas Nacionales de Derecho Civil del 2009, y la que habían seguido todos los proyectos de reforma era adecuar el derecho real de propiedad horizontal a los conjuntos inmobiliarios. Con unos pequeños toques el tema estaba solucionado. Así lo había solucionado el proyecto del 87, el de la Comisión Federal, y particularmente interesante la solución que le había dado el proyecto del 98, en el cual en un solo artículo resolvía bien el tema. Decía: los clubes de conjuntos inmobiliarios, los clubes de campo, parques industriales, barrios, cementerios privados, centros de compra o entidades similares, lo deja abierto, pueden sujetarse al régimen de los derechos personales o de la propiedad horizontal. Le daba la opción. Era un sistema más abierto, le daba la opción.
En los conjuntos inmobiliarios sometidos al régimen de la propiedad horizontal o que se sujeten a él, solo son necesariamente comunes las partes del terreno destinadas a vías de acceso, comunicaciones e instalaciones de uso común. Con eso resolvía el famoso problema del terreno, cosa necesariamente común, y el conflicto con el conjunto inmobiliario. 2. El reglamento de copropiedad y administración puede establecer limitaciones edilicias o de otra índole. Solucionaba ese tema. 3. Instituir una administración con el carácter de mandatario irrevocable para que el que hacía el negocio del emprendimiento después se quedara con la administración. Y facultar al consorcio para adquirir nuevos inmuebles para integrarlo al conjunto inmobiliario, comunidades funcionales o cosas o partes comunes. 4. Para que pudiera seguir creciendo fácilmente. Con estos 4 toquecitos chiquititos adecuaba el derecho real de propiedad horizontal y lo dejaba solucionado. Miren qué cortito y qué claro. ¿Qué hizo el nuevo Código Civil y Comercial? La verdad, desconozco quién lo escribió y eso me produce una gran tranquilidad, porque si supiera quién lo escribió, por ahí, digamos, me sentiría mal de algunas críticas que uno puede hacer, porque seguramente lo ha hecho con la mejor intención y a lo mejor incluso se lo han modificado, no sé. Lo cierto es que hay errores desde la terminología, desde la misma terminología. Fíjense ustedes, el título 7 del Código se llama Conjuntos Inmobiliarios. El capítulo 1 trata los conjuntos inmobiliarios. El capítulo 2 del título 7 trata el tiempo compartido. Y el capítulo 3 del título 7 trata los cementerios privados. O sea, ¿se entendió, no? Ya ustedes se dan cuenta. Conjuntos inmobiliarios es un género y después está conjunto inmobiliario propiamente dicho. Ya así lo está llamando la doctrina, porque claro, si no, no se entiende cómo denomina al género igual que a la especie. Bueno, o sea que ya hay un error desde la terminología. Cuando los enumera, cuando enumera los derechos reales en el 1887, enumera conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado. O sea que ahí también entra en contradicción con la otra idea genérica. Tendría que haber hecho todo en un solo inciso, alguna cosa así. Primera cuestión en la que ya empezamos mal. Error en la sistematización. Cada uno de los derechos reales tiene dedicado un título en el Código Civil y Comercial. Eso hizo el legislador con cada uno de los derechos reales. Los conjuntos inmobiliarios, propiamente dichos, el tiempo compartido y los cementerios privados, no tienen un título cada uno, tienen un capítulo. Si son derechos reales igual que los otros, ¿por qué tienen un capítulo y no tienen un título? Error en la sistematización. Este es más grave. Acá hay una confusión que ha sido ya marcada, quizá la primera que lo escribió, porque lo hemos dicho un montón, pero fue la primera que lo escribió, creo que fue Marcela Trencini. La confusión entre el derecho real y el objeto del derecho real. Entre el derecho real y el objeto del derecho real. ¿Por qué confusión? Porque define, dice conjunto inmobiliario, conjuntos inmobiliarios, concepto. Son conjuntos inmobiliarios los barrios cerrados o privados, clubes de campo, parques industriales, empresariales o náuticos o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendido asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales. Me está definiendo el objeto. Es como si yo me dijera, la propiedad horizontal es un edificio construido, dividido por unidades. Estoy definiendo el objeto. Esto, si un chico comete este error en un examen, uno casi debería pensar en que tiene que remontarlo con muy buen desempeño en los otros temas que le pregunte, porque hay un error conceptual básico, ¿no? Esto es un error grave, que además no lo repite cuando trata ninguno de los otros derechos reales, salvo el tiempo compartido de los cementerios privados. Cuando define tiempo compartido en cementerios privados, vuelve a confundir derecho real y objeto. O sea, otro error más. Error en las características. Hay una contradicción, que la vamos a resolver, se escribirá. O sea, pero la pregunta es, ¿por qué hay que salir a rectificar errores del legislador, con todo lo que eso implica en cuanto a falta de seguridad jurídica? El 2073 dice concepto, son conjuntos inmobiliarios los barrios cerrados o privados. El 2074 dice características. Son elementos característicos de estas urbanizaciones los siguientes. Si son característicos, los tienen que tener sí o sí, porque lo caracterizan. Lógica pura. El cerramiento. Hasta ahí, el cerramiento es un elemento indispensable para que yo tenga un conjunto inmobiliario.
Pero el 2079, cuando habla de los límites perimetrales, nos dice los límites perimetrales de los conjuntos inmobiliarios y el control de acceso pueden materializarse. Con lo cual, yo entro en la duda. Es decir, por un lado debo, por el otro lado puedo. No es lo mismo. Es decir, acá hay una posibilidad. Claro, ¿quién va a resolver todos estos temas? No lo va a resolver, en este caso, me parece a mí, ni la jurisprudencia ni la doctrina. Lo van a resolver las normativas locales, que son las que van a marcar todas las características que tienen que tener. Claro. ¿Por qué? Porque en la definición, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, cuando da el concepto, que lo da mal, pero lo da, dice, son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial, empresarial que tenga, comprendido asimismo que aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales. Entonces, ¿quién le va a decir? ¿Quién lo va a decir? La norma administrativa local. La disputa, la lucha sobre qué se encuadra en esto no se va a dar tanto en la doctrina nacional del derecho o en la jurisprudencia, sino primero en una primera línea que es legislación local. Y en esa definición yo podría un edificio. Sí, esto lo estuve. No entrar por pH convencional y hacerlo por conjunto. En la medida en que tenga algunos de los. A ver, desde el punto de vista de la regulación del Código Civil y Comercial, un complejo que tenga algunas torres y tiene una parquización y tiene alguna amenity sobre la superficie del terreno y demás, perfectamente entra en un conjunto inmobiliario. Pero claro, la reglamentación local va a decir si puede encuadrar o no. No hay ningún inconveniente en hacerlo, no hay ningún inconveniente en hacerlo desde el punto de vista de la ley del Código Civil y Comercial. No, pero claro, se va a conjunto inmobiliario con las diferencias. Primero, no hay un conflicto grave en hacerlo, porque, ahora lo vamos a ver, los conjuntos inmobiliarios se regulan por un derecho real de propiedad horizontal especial, es decir, el mismo derecho real de propiedad horizontal con algunas adecuaciones. Y le puede ser útil si esas adecuaciones que le permite el derecho real de propiedad horizontal, por ejemplo, que las unidades estén en construcción, por ejemplo, o usted quiere tener un poder disciplinario muy marcado, quiere tener un derecho de admisión, que son características de los conjuntos inmobiliarios. Si usted quiere que ese complejo funcione así, le conviene encuadrarlo en el conjunto inmobiliario y no en el pH, en la medida en que la norma local no se lo impida. Pero desde el punto de vista de la legislación nacional y desde el punto de vista de cómo va a funcionar, no es un gran problema. Pero claro, acá aparece otra contradicción. Yo estoy diciendo, es un derecho real de propiedad horizontal especial. Y acá aparece otra contradicción, porque el legislador, cuando lo legisla aparte, le dedica tantos artículos, lo enumera aparte, uno lo primero que dice, creó un derecho real autónomo. Pero luego, cuando lo regula, nos dice que es un derecho real de propiedad horizontal especial. Obviamente debe someterse al derecho real de propiedad horizontal, con Sí. características que lo hacen. Pero dice a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. ¿Qué es? Es un derecho real de propiedad horizontal con estas diferencias. Si uno lee, porque acá hay un problema grave, que es este. Tiene muchos artículos, y uno de los grandes defectos que tiene esta parte es que muchos de esos artículos repiten lo de propiedad horizontal, lo cual es pésimo. ¿Por qué? Porque si está en propiedad horizontal especial, yo podría pensar que no rige en propiedad horizontal común, porque lo lógico es que solamente en la especial esté lo que es característico de estos conjuntos inmobiliarios. Si uno expurga todo eso, de toda esa hojarasca legislativa, llega a esta conclusión. Las particularidades del derecho real de propiedad horizontal son cosas necesariamente comunes, no todo el terreno. Esto surge del 2076. La unidad funcional puede estar en construcción. Esto surge del 2077. Posibilidad que el reglamento de propiedad horizontal establezca limitaciones para la transmisión de unidades y un derecho de preferencia al favor del consorcio o de los propietarios, cuando se va a vender una unidad. Esta es una diferencia con la propiedad horizontal. Hay dos diferencias más, que yo creo que no son tales, pero hay quien dice que también son diferencias. Yo creo que no lo son. La posibilidad que el reglamento de propiedad horizontal contenga disposiciones relativas al uso y goce de partes comunes por no propietarios. Para mí eso no es una particularidad del conjunto inmobiliario, porque en los propiedad horizontal que tiene amenity por el reglamento interno se permiten el uso por no propietario, incluso está regulado. Así que no me parece que sea sustancial. Y un régimen disciplinario.
por el reglamento de propiedad horizontal, lo cual también puede existir, y hay jurisprudencia al respecto, en el régimen de la propiedad horizontal común, genérica, básica. O sea que en realidad las diferencias son tres. Cosas necesariamente comunes, no todo el terreno, la unidad funcional puede estar en construcción y la posibilidad que el reglamento de propiedad horizontal establezca limitaciones para la transmisión de unidades y un derecho de preferencia a favor del consorcio o de los propietarios. Fíjense que un detalle que en el apuro por avanzar lo más rápido posible yo no he mencionado, pero que vale decirlo, hay un cambio terminológico en propiedad horizontal. Antes se hablaba de reglamento de copropiedad y administración, ahora se habla mucho mejor. Acá hay un avance, reglamento de propiedad horizontal, que es correcto, que copropiedad y administración, reglamento de propiedad horizontal. Bien, y llegamos a uno de los puntos más delicados de todo esto. Si nos encontramos con todas estas dificultades, sí hemos tratado de dejar en claro cuáles son las verdaderas particularidades de los conjuntos inmobiliarios. Ahora llegamos a un punto delicado, que es la adecuación de los conjuntos inmobiliarios existentes al nuevo marco legal. Ese es un punto terrible. 2075. Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. Se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. La primera pregunta que cabe hacerse frente al texto del 2075 es esta. ¿Y los que se hubieran establecido como derechos reales se tienen que adecuar? Si yo establecí uno que era dominio, servidumbres cruzadas, o uno con un 2710, ¿me tengo que adecuar? Según la norma, no. Eso se puede discutir, eso se puede pelear. Es decir, porque la norma me obliga a adecuar cuando lo sometí a derechos personales o a una mezcla de reales y personales. Esto todavía nadie lo escribió. Yo no me estoy apurando a escribir, por supuesto que me van a copiar un montón de cosas, pero no importa. Es decir, o otros pensarán lo mismo y coincidirán y lo escribirán primero. Pero son de las cosas que tengo ahí que me parece que la norma no se puede extender. Sobre todo no se puede extender porque la interpretación extensiva no va en este caso. Y no va la interpretación extensiva porque aquí hay afectación de derechos, de los derechos que ya están incorporados a la propiedad de esa persona. Parece que ahí... ¿Cuándo? Claro, no, por eso, ya voy a llegar. La norma es así, al primer impacto es terrorífica, porque dice deben, pero no dice plazo y no dice sanción. Así que ahí la cuestión se entra a dejarnos un poco más tranquilos. De cualquier manera, el tema es delicado. ¿Por qué? Porque en la adecuación van a surgir distintos problemas. Uno es, para hacer esto hace falta unanimidad. Unanimidad de voluntades jurídicamente relevantes. O sea que yo necesito la unanimidad y esas voluntades tienen que ser jurídicamente relevantes, en el sentido de si alguno es incapaz y todavía no tiene el representante legal, no me sirve. Si hay sucesión y no tengo a todos los herederos, no me sirve. Si uno está en quiebra, todo un tema, ¿no? Todo un tema. Va a ser muy difícil. Y esto tiene también una cuestión que hay que pensarla y que puede ser uno de los grandes riesgos a los que nos vamos a enfrentar, y que es el siguiente. Uno piensa, bueno, porque la norma dice que deben y porque, bueno, queremos regularizar todo y ponernos en un nuevo régimen, lo vamos a encarar y lo vamos a hacer. Pero también podría ocurrir que se plantee un conflicto en un conjunto inmobiliario y que esa persona vaya a un estudio jurídico y que del análisis del caso el abogado llegue a esta conclusión. En el encuadre que usted tiene, por ejemplo, dominio con servidumbres cruzadas, estamos en una pésima posición para pelear. Ahora, si esto fuera derecho real de propiedad horizontal especial, estaríamos mucho mejor. Es una posibilidad. A veces se dan esas situaciones. Según el encuadre jurídico, cambia la situación, el posicionamiento jurídico de la parte frente al conflicto. Entonces, ¿qué es lo que esa persona debería hacer? Una acción judicial para que se adecúe. ¿Y qué juez le puede negar la acción judicial para que se adecúe? Esto no tiene plazo, pero dice debe. Y ahí entramos en un terreno sumamente complejo, porque estamos trabajando con la parte más dura de los reglamentos de propiedad horizontal, que son las llamadas cláusulas estatutarias. Son aquellas cláusulas que tienen que ver con los derechos de propiedad. Y esas cláusulas se van a afectar, esas cláusulas se van a mover en este caso. Es muy difícil.
Este es un tema que hay doctrina, la doctora Marina de Vidal, la doctora Adriana Bella lamentan justamente este exceso de rigor que le han querido poner a esta norma. Hubiera sido preferible tener un poco más de flexibilidad en este sentido. ¿Con el plazo qué sucede? Y no tiene plazo, no tiene plazo, salvo que alguien promueva una acción judicial y diga, acá hay una obligación legal de adecuarse, no tiene plazo. Las obligaciones sin plazo, señor juez, fije el plazo. Y el juez fijará un plazo prudencial, X. Y la sentencia va a salir hermosa hasta ahí. El problema va a ser después cómo se cumple la sentencia. Esa va a ser la historia. También podría venir, no lo descarto, podría venir por normativas locales la exigencia de adecuación. Todo puede pasar. ¿Una ordenanza? Ordenanza, una ley de suelo. Claro. Que exija a una modificación del conjunto. Es decir, estamos en un terreno complicado. De cualquier manera, no lo podemos resolver. Lo único que podemos hacer es lamentar que esto sea así y pensar tal vez que con esta idea que trato de aportar, que en los que no hay derechos personales implicados, sino que son todos derechos reales, como está estructurado, uno puede discutir que la norma no es aplicable. Y seguir como está. Y seguir como está. Pero además hay otra cosa. En la adecuación va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque si bien el artículo 7º del Código Civil y Comercial dice que se aplica a las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes, el mismo artículo señala claramente que la ley no puede ser retroactiva y que además no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Y esto ya no es un problema de la ley, este es un problema de la Constitución Nacional, que está por encima de la ley. O sea, no hay ley que modifique eso. Y hay jurisprudencia y doctrina en cantidad, apilada desde el principio de nuestro país. Y cuando a alguien le vengan en la adecuación a tratar de modificarle, quitarle cuestiones de ese tipo, la norma nueva no va a ser aplicable. Esto va a ser muy difícil de resolver. Nuestras angustias no terminan allí. Nuestras angustias no terminan allí. Por ejemplo, fíjense ustedes vayan escuchando esto que les leo y razónenlo. Lamento hoy no tener para proyectarlo, es decir, porque se alteraron las conferencias en cuanto a su contenido y entonces este PowerPoint no serviría. Pero fíjense ustedes, léanlo y vayan pensando si esto no es igual en la propiedad horizontal. Piensen si no es igual en la propiedad horizontal. 2078. Facultades y obligaciones del propietario. Cada propietario debe ejercer su derecho dentro del marco establecido en la presente normativa, con los límites y restricciones que surgen del respectivo reglamento de propiedad y administración del conjunto inmobiliario y teniendo en mira el mantenimiento de una buena y normal convivencia. Pregunto, ¿la propiedad horizontal es distinto? Entonces, ¿para qué lo pone propiedad horizontal especial? 2079. Localización y límites perimetrales. La localización de los conjuntos inmobiliarios dependerá de lo que dispongan las normas provinciales y municipales aplicables. Si no lo pone, ¿es distinto? No. Entonces, ¿para qué lo pone? Los límites perimetrales de los conjuntos inmobiliarios y control de acceso pueden materializarse mediante cerramientos. Ya dijimos, ¿no? Esto de los cerramientos, hay jurisprudencia sobre esto porque ha habido conflictos de clubes de campo que no han dejado entrar a la autoridad, la fuerza pública, sobre pretexto de que no puede pasar. Acá hay jurisprudencia sobre esto, incluso en casos penales. Por supuesto que es un disparate. Limitaciones y restricciones reglamentarias, el 2080. De acuerdo a las normas administrativas aplicables, el reglamento de propiedad y administración, ¿por qué le llama reglamento de propiedad y administración? Es reglamento de propiedad horizontal, una disonancia absoluta. Puede establecer limitaciones edilicias o de otra índole. Crear servidumbres y restricciones a los dominios particulares. ¿Cómo a los dominios particulares? Acá no hay dominios particulares, acá hay propiedad horizontal. Habrá partes privativas, partes propias, pero no hay dominios particulares. Toda limitación o restricción establecida por el reglamento debe ser transcripta en las escrituras traslativas del derecho real de propiedad horizontal. Dicho reglamento se considera parte integrante de los títulos de propiedad que se otorgan sobre las unidades funcionales que componen el conjunto inmobiliario. Dice lo mismo el 2038 en propiedad horizontal. ¿Para qué lo repite? ¿Para qué lo repite? Para confundir. Gastos y contribución, el 2081. Los propietarios están obligados a pagar las expensas, gastos y erogaciones comunes para el correcto mantenimiento y funcionamiento del conjunto inmobiliario, en la proporción que a tal efecto establece el reglamento de propiedad y administración. ¿Y en la propiedad horizontal no es igual?
Dicho reglamento puede determinar otras contribuciones distintas a las expensas legalmente previstas, en caso de utilización de ventajas, servicios e instalaciones comunes por familiares e invitados de los titulares. En la propiedad horizontal común, ¿no es igual? Pero lo que no puso, en cambio, porque no lo puso, está bien, se suple, es que el certificado de despensa es título ejecutivo, que fue una de las grandes discusiones en materia de gastos en los conjuntos inmobiliarios. Bueno, esto se suple bien, y está bien que no lo haya puesto en definitiva, porque esto sale de la nueva ley de propiedad, del nuevo Código Civil y Comercial. Ahora, sin discusión, no hace falta más ir al reglamento a ver qué es lo que dice, el certificado expedido por el administrador es título ejecutivo. Ahí le pusieron una cuestión que va a complicar la vida en muchos consorcios, porque el certificado expedido por el administrador tiene que estar aprobado por el Consejo de Propietarios, si existiere. O sea que si hay Consejo de Propietarios, tiene que estar aprobado. Imaginen ustedes que a veces los consejos de propietarios no están integrados. Entonces el administrador no va a poder iniciar el cobro de despensa hasta que no haya una asamblea que lo designe y lo integre. Durante todo ese tiempo no tiene título ejecutivo. Puede iniciar el cobro de despensa, pero por vía ordinaria. Claro, que no le conviene. Ahora, la verdad, el certificado de despensa necesita que lo apruebe el Consejo de Propietarios. Me parece que no. Si facilitamos el cobro de la despensa, que en ese sentido debo decir que el nuevo Código Civil y Comercial favorece el cobro más rápido, efectivo de las expensas. En ese sentido está muy bien. Pero ahí lo complicó de una manera innecesaria. Este tema es interesante que se haya resuelto, y sí, que sea un título ejecutivo, porque ha habido las más contradictorias sentencias. Miren, esto hay una situación que es desopilante y que ya a esta altura, para menguar un poco la tensión, vale señalarla. Hay dos casos. Uno que se llama, presten atención a las partes y a las fechas. En los dos casos era el mismo club de campo, Club El Carmen Sociedad Anónima, que le quiso cobrar expensa a dos consorcistas distintos. ¿Está? En uno fue por vía ejecutiva, dijo, esto es título ejecutivo. Y en el otro, en los dos fue por vía ejecutiva. En un caso de la Cámara Nacional de Apelaciones Comercial, Sala B, del 10 de septiembre del 2002, la Sala B decidió que no, que como no era PH, porque claro, antes de esto no era PH, no iba como título ejecutivo. El mismo club de campo contra otro propietario, Sala A, el 29 de agosto del 2002, es decir, 11 días de diferencia, decidió que sí. Yo siempre digo, el abogado del que perdió el juicio en este caso no tiene forma de explicarle al cliente que él no es un tarado que pierde el juicio porque dice, ¿y el otro cómo fue que ganó? No, porque son dos cámaras distintas, son dos salas distintas. ¿Pero cómo dos salas distintas? Concurrencia contradictoria, ¿no? Y lo mismo en un tema muy interesante, que va a seguir con vigencia, que es el tema de si cuando alguien está suspendido en el uso de los bienes comunes, sigue teniendo que pagar igual las expensas que derivan de esos bienes comunes, carnet de tenis, etcétera, etcétera. Ahí pasó lo mismo. Se ve que estas dos salas se llevan mal, realmente se llevan mal. La Cámara Nacional, Sala B, en el caso del Club de Campo San Diego contra Varones, decidió que sí, que aunque está suspendido tiene que seguir pagando. Que no está mal, porque en definitiva también es de él y hay que seguir manteniéndolo aunque él no lo use. La Cámara Nacional Comercial, Sala A, en el caso San Diego contra Valtorta, decidió que no, que mientras está suspendido no. Claro, este es el problema de cuando las cosas no están claras. Esto va a pasar también con mucha de esta normativa. Cuando las cosas no están claras empieza a aparecer la jurisprudencia contradictoria y estamos todos en la inseguridad jurídica, ¿no? Está legitimando algo de lo cual va a hablar seguramente Nelson, que es que está permitiendo fíjense que acá está permitiendo en el conjunto inmobiliario que el consorcio compre unidades. Ese tema tan discutido, ¿no? Acá lo está permitiendo, porque dice a favor del consorcio o del resto. Si se la ofrece al consorcio porque tiene un derecho de preferencia para comprarla. Y comprarla. O los otros. El tema va a ser un tema práctico, ¿no? Porque significa que voy a tener que hacer toda la operación en valores reales. En valores reales. Cuando esté esa cláusula, toda la operación va a ser en valores reales. Porque si yo digo que lo ofrezco en venta en $500.000, después no puedo escriturársela al tercero por $300.000 o $100.000. Va a tener que ser todo en valores reales. Bueno, está bien, me parece muy bien. Va a ser un poco práctico para algunas mentalidades, pero está bien. Pero va a ser todo en valores reales cuando esta cláusula esté. Problema. No está regulado ese derecho de preferencia, no está regulado,
pensamos que se pueden aplicar unos artículos que son el 997 y 998 del Código Civil y Comercial. ¿Está? Eso puede darse. Este tema del derecho de admisión es uno de los temas más controversiales del conjunto inmobiliario, es decir, uno de los temas más difíciles. Nosotros hemos escrito un artículo hace muchos años con Nelson en el cual hemos puesto que en determinada forma del ejercicio de lo que voy a decir puede ser un poco fuerte, pero bueno, es decir, nuestra opinión en este tema, lo que cuando este derecho de admisión tiene determinadas características nos repugna nuestro sentido republicano, ¿no? Creemos que bueno, el derecho de admisión es un derecho muy complejo, en el cual siempre la gran valla al derecho de admisión va a estar en la norma constitucional. No va a ser el legislador el que se la pueda llevar por delante. Hay jurisprudencia en eso bastante interesante. Alguna jurisprudencia decidió que en estos casos era inaplicable la 23.592, la ley contra la discriminación. Hay algún caso famoso que ustedes conocerán, pero no hay tiempo de contarlo, pero sí se los menciono. El famoso caso de Altos de los Polvorines, el caso de la cláusula en la resolución por la cual no la dejaban entrar a la segunda esposa, mientras estuviera la primera esposa. Ese caso es famoso, es el caso que más fue tratado en doctrina. Hasta recuerdo el título de uno de los artículos de doctrina que se llamaba "El amor es eterno mientras dura", que es una frase de un poeta español, Antonio Gala, que dice: el amor es eterno, y todo el mundo se entusiasma, mientras dure. Mientras dura. Así empezaba, saga de una historia de amor en clave jurídica, algo así. Y era todo un tema de ese tipo, muy interesante, ¿eh? Yo lo doy en los posgrados, ahora ya no lo doy tanto porque es un fallo del 2002, un poco viejo ya, pero a veces lo doy en los posgrados de la maestría de Derecho Privado, porque la maestría tiene mucha connotación filosófica, de filosofía del derecho privado, porque es muy interesante para el análisis de lo que está detrás del fallo, de cuestiones axiológicas, ideológicas, de cómo la norma se puede jugar de una manera u otra, de cómo se construye la sentencia. Bueno, un tema muy interesante. Fíjense la riqueza que tienen estos temas, ¿no? Y bueno, y para terminar el tema de conjuntos inmobiliarios, una perlita también, ¿no? Que es que ustedes tienen presente que la 24240, con la última modificación que tuvo a su artículo primero, con la 26361, decía: quedan comprendidos, en el régimen de la Ley de Defensa del Consumidor, la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines. Ese artículo, por la ley de sanción del Código Civil, esa ley que muchas ediciones no traen completa atrás, compren ediciones que la traigan completa. Eso es un gran problema. La vez pasada una colega me paró y me dice: la 13.512 no está derogada. ¿Cómo no está derogada? No, porque yo no la tengo. Cómpresela completa, la ley está derogada expresamente. Bueno, y una de las modificaciones que establece la ley de sanción del Código a la ley de defensa del consumidor es que le suprime esa parte. Con lo cual, le suprime esa parte porque en tiempo compartido y en cementerios privados, el 2100 y el 2111 remiten al plexo de defensa del consumidor. Pero en conjunto inmobiliario no dice nada. ¿Estamos? Es decir, ese es lo suprimió porque lo consideró innecesario el artículo porque lo decía en el código, pero no lo dice respecto a conjuntos inmobiliarios. De cualquier manera, pensamos, coincide en esta posición, coincidimos con Marina de Vidal, pensamos que la Ley de Defensa del Consumidor es aplicable a los adquirentes en este tipo de conjuntos inmobiliarios. En primer lugar, porque el resto que quedó del artículo primero permite considerarlo así. En segundo lugar, porque no sería plausible realmente pensar que el legislador ha querido excluirlo. No hay una razón para excluirlo. Pero no es una disposición legislativa de las más afortunadas. Como vemos, conjuntos inmobiliarios que da para muchísimo más, pero algunas cositas hemos planteado. Es un tema en el cual ansiábamos que se regulara. Propugnamos en distintos congresos y jornadas que se regulara. Nos parecía una omisión, una mora imperdonable del Congreso de la Nación, pensando en la cantidad de gente que vive en conjuntos inmobiliarios y que no tenía un marco adecuado y las inversiones que había y demás. Ahora, a mí no me convence el conformismo de decir, bueno, al menos se reguló.
Yo sinceramente diría que con los precedentes que había se podría haber regulado mejor, ¿no? Regulado mejor. Yo creo que la solución del proyecto del 98 para mí estaba perfecta. Estaba perfecta. Otro tema, y este es un tema terrible, nadie lo va a plantear. Nadie lo va a plantear. Yo tampoco lo voy a escribir porque me van a matar. Esto es PH, ¿no? Esto es PH. La administración en PH es periódica, no puede ser para siempre, ¿está? Así que, ¿qué pasa con los administradores, con el que se quedó con la administración del conjunto inmobiliario si se lo adecuan a PH? Chau. No hay posibilidad. Es más, les comento esto. No hay posibilidad. A tal punto no hay posibilidad que el nuevo código establece que, porque antes se podía poner en los reglamentos que el administrador no tenía plazo. En los nuevos reglamentos que se hagan, tiene que estar determinado el plazo de ejercicio de la función del administrador, artículo 2056, inciso S. Pero además, por si fuera poco, como dirían vendiendo algún producto, por si fuera poco, claro, por si fuera poco, hay una cuestión que es muy interesante. El administrador, y esta norma está bien, el administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal, 2066, cesa en oportunidad de la primera asamblea, si no es ratificado en ella. O sea que esto es para evitar que el constructor pone el administrador y se lo deja impuesto. Entonces ahora dice así, el administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. Y agrega, la primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplidos los 2 años del otorgamiento del reglamento o del momento en que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales. Lo que ocurra primero. Conclusión, no se queda. A lo sumo se queda por este plazo máximo. Si no llama asamblea, asamblea judicial, acción judicial, etcétera, etcétera. Con este sistema, la administración, como gestión interesante desde el punto de vista económico de todo el complejo, terminó. No va a ser así, no hay que desesperarse, no va a ser así porque por los intereses que están en juego van a aparecer 500 interpretaciones que van a decir que no es así. Pero si uno se atiene a la norma... ¿Uno dice PH? Es PH. Todos los capítulos de PH rigen para el conjunto inmobiliario. Salvo las modificaciones que tiene. Salvo esas 4. Y el resto son repeticiones que confunden bastante. O sea, cosas con lo cual, todo el terreno, claro, unidades funcionales en construcción, claro, y esa cuestión del derecho de preferencia. del derecho de preferencia y esas cosas chiquitas. Punto. El resto es PH. Yo los invito a que ustedes revisen artículo por artículo y van a ver que todo el resto es PH. Es más, si no estuviera, casi sería lo mismo. O sea, me parece que hay posibilidades. Sí, o con uno, como en el proyecto del 98. Es decir, y ahí sí se preveía la posibilidad de la administración con carácter continuado, con carácter irrevocable. Ahí se preveía. Ahora ustedes piensen si les toca adecuar Nordelta, ¿no? Sí, sí. Así que bueno. Bueno, los voy a dejar, si continúo los dejo sin el